Último ejercicio de esta tanda y es como súper integrador. Nos dice que a 25 grados y una atmósfera, otra nos da las condiciones, un volumen de un compuesto, y obviamente otra vez no nos da la atomicidad, contiene este número de moles, esta cantidad de átomos de hidrógeno. Es importantísimo diferenciar lo que es número de átomos de cantidad, ¿sí? Esto es un número de moles o es cantidad de moles de cantidad de átomos de hidrógeno y me da la densidad. Por eso me aclara a mí la temperatura y la presión. Me pide muchas cosas, las vamos a ir calculando una por una. Y antes de olvidarme, también lo que te quiero proponer es que cuando termines esta unidad, no te olvides que en la guía vos tenés justamente en este lugarcito, ¿sí? Estas ecuaciones que ayudan a simplificarnos la vida. Vas a ver que nosotros para las unidades que siguen vamos a usar mucho estos. Es la forma de calcular el número de moles y la cantidad de la sustancia, haciendo masa sobre masa molar, que es lo mismo que plantear y decir, bueno, un mol es tanta masa, entonces una masa X que a mí me dan, ¿qué número de moles son? ¿Sí? Pero es lo mismo, esto es importante que lo tengas en cuenta, te va a ayudar, sí o sí, y acá estamos trabajando con la densidad que nosotros ya lo mencionamos en un ejercicio anterior. Masa sobre cualquier volumen o masa molar sobre el volumen molar. Fundamental. Bien, vamos a plantear entonces nuestras equivalencias, igual que siempre, y voy a decir que un mol de este compuesto que yo no sé cuál es, pero sé que tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, seguro, de este compuesto, que esto equivale a su masa molar, que no la conozco, y esto equivale a su volumen molar, que no lo conozco. Por el contrario, a mí me dan la densidad, me dicen que es 0,8833. Acordate que la densidad es una propiedad intensiva, pero depende de la temperatura y la presión, así que si yo le cambiara temperatura y presión, esto cambiaría. Bien, ¿qué puedo hacer ahora? Puedo pensar que estos son X mol de átomos de carbono, que estos son 6 mol de átomos de hidrógeno y ya tengo lo que está vinculado con la cantidad. Paso ahora a los números. X por 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y después voy a tener 6 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Estos son de hidrógeno, los anteriores son de carbono. No era para ver si estaban atentos, simplemente me equivoqué. Bien, si hacemos esta cuenta, algunos me han dicho en alguna clase de consulta que siempre prefieren hacer esta cuenta antes. Acordate que no tenés que redondear para nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y esto me queda aquí. Ese es el número de átomos de hidrógeno que tenemos presentes. Bueno, yo que me podría plantear entonces ahora. Me podría plantear y decir, bueno, che, a ver, en estos 19,5 moles, ¿sí? Poder ver cuántos átomos tengo presente, qué número de moléculas tengo presente, empezar a pensar a ver qué es lo que está dando vuelta. A mí me está dando mucha información, ¿sí? A mí acá me está dando mucha información. ¿Puedo plantearlo de una sola manera este ejercicio? No, la verdad es que no. A mí lo que se me ocurre pensar es decir lo siguiente. Bueno, yo sé que en una molécula de este compuesto tengo 6 átomos de hidrógeno. Y eso yo sé que es así. Es el número de átomos de hidrógeno que tengo. Ahí me están preguntando qué número de moléculas totales y moléculas están presentes en este volumen que yo no conozco, porque, o sea, perdón, en este volumen que me están dando, pero que no conozco, no puedo vincularlo con más nada. Y lo que sí puedo pensar es que yo sé que ahí hay 19,5 mol de átomos de hidrógeno. Bueno, lo que yo podría preguntarme entonces es decir, che, yo sé que cuando hay 6 moles de átomos de hidrógeno, tengo este número de moléculas. Cuando hay 19,5 moles de átomos de hidrógeno, ¿qué número de moléculas tengo yo dando vueltas por ahí? Entonces vamos a plantearnos eso en principio. Voy a decir entonces que en 6 moles de átomos de hidrógeno yo tengo presente 6,02 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto. Entonces, en 19,5 mol de átomos de hidrógeno, ¿qué número tengo yo acá presente? Y acá hay que tener bien claro algo, que es qué número yo estoy esperando obtener.
Fíjate que yo tengo 6 y 19,5, es más o menos una relación del triple, por lo tanto lo que yo voy a encontrar acá es un número que va a ser mayor que esto y que va a tener una relación más o menos, ¿sí?, parecida al triple, justamente. Lo que yo necesito es un número que evidentemente va a ser similar, ¿sí?, a esto, va a tener esta forma, va a tener una notación científica, pero va a ser mayor acá. Hago la cuenta y a mí en la calculadora me da 1,9565 por 10 a la 24 moléculas. ¿Es la única forma que tengo de plantear esto? No, obviamente que no es la única forma, es una manera. Este es el resultado concreto, no, porque tengo que expresarlo con 3 cifras significativas, así que yo ya estamos súper cancheros. Voy a decir que esto es igual a 1,96 por 10 a la 24 moléculas. ¿De qué? De este compuesto, lógicamente. Perfecto, primera respuesta que ya la tenemos por aquí. Ahora me pide la masa molar del compuesto, es decir, quiere que yo le diga, bueno, ¿qué masa tengo presente? ¿Qué masa tengo presente cuando yo tengo un mol de este compuesto? Y acá también tenemos distintas maneras. Acá hay algo que a mí no me termina de convencer mucho, porque es lo que yo tengo por un lado es plantear este volumen y esta densidad, podría sacar la masa. Sacando esa masa ahí, yo digo, bueno, esa masa tiene 19,5 moles de átomos de hidrógeno, ¿qué masa tengo presentes acá? Está bueno, sí, lo malo es que tenemos que hacer un cálculo en el medio y ese cálculo siempre puede fallar, pero lo vamos a plantear desde ahí. Vamos a decir entonces que yo tengo la densidad, me dicen que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, tengo la densidad, tengo el volumen, entonces lo que hago es calculo esa masa que está dando vueltas. Como la voy a calcular, voy a hacer la densidad por el volumen, a mí esa masa me da 253 con estos decimales gramos. No es la masa molar, es la masa donde yo tengo presentes, ¿qué cosa? 19,5 mol de átomos de hidrógeno. Entonces yo me voy a plantear en 19,5 mol de átomos de hidrógeno, yo sé que tengo presente esta masa, que son 253,5071 gramos. ¿Por qué? Porque esta masa viene de este volumen que eran 287 mililitros. Y en esos 287 mililitros yo sé que están estos moles. Lo que yo quiero saber ahora es cuando hay 6 moles de átomos de hidrógeno, ¿qué masa hay? ¿Por qué? Porque cuando hay 6 moles de átomos de hidrógeno, esta masa es la masa molar y eso es lo que yo necesito calcular. Si haces la cuenta te va a dar 78,0 gramos. Como este es mi resultado, ¿sí?, yo voy a decir que estos son 78,0 gramos sobre mol. Y ese es mi resultado. Ya tenemos el punto A, tenemos el punto B. Me pide ahora que calcule la atomicidad, ¿sí? Me dice el valor de X en la fórmula molecular. Esto es como lo planteamos siempre. Tenemos esta masa, sabemos que esta masa va a depender del carbono y del hidrógeno. Le vamos a restar la masa del hidrógeno por 6. Vamos a dividir por la masa del carbono. Es exactamente igual a como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y a mí me termina dando que la atomicidad del carbono, que es lo que ellos llaman X, me dio 6. Si me pidieran la fórmula del compuesto, diría que es carbono 6, hidrógeno 6, pero me piden la atomicidad, el valor de X, así que esta es mi respuesta. Ojo acá, alguno me diría, che, pero no estás poniendo las 3 cifras significativas, y estamos hablando de números, ¿sí? De cuántos átomos puede haber en una fórmula molecular. La fórmula molecular no puede tener 6,25 átomos, porque son números enteros. Yo acá pongo números enteros, por lo tanto, sí o sí, va a tener que tener solo una cifra, o dos si es un número de 2 cifras, pero no va a tener nunca decimales porque son enteros. Ojo entonces acá, porque no es que le meto 3 cifras significativas a todos sin pensar, sino que tengo que tener en cuenta exactamente qué es lo que a mí me están planteando y cómo es que yo tengo que trabajar, ¿sí? Ojo con eso. Ahora me pide el volumen molar y tenemos dos posibilidades. Por un lado yo tengo la masa molar y la densidad y podría calcular el volumen molar. Acordate que densidad es igual a masa molar sobre volumen molar. Eso es una posibilidad. Y lo otro es decir, no, bueno, yo sé que tengo
En 287 mililitros tengo 19,5 moles de átomos de hidrógeno. ¿Qué volumen tengo? En 6 moles de átomos de hidrógeno. Si yo te voy a plantear esa, ¿estaría mal trabajar con la densidad y la masa molar? No. ¿Cuál es el problema? Si la masa molar está mal, el volumen molar también va a estar mal. Entonces, ojo ahí. Pero si vos querés hacerlo, no está mal, ¿sí? No hay un problema, no es que está mal ni químicamente ni matemáticamente. Yo siempre lo que intento es proponerles no hacerlo de la misma manera que implique un resultado anterior. Eso es lo que a mí muchas veces me da bastante vértigo y no me termina de cerrar. Este volumen a mí me da ya redondeado 88,3 mililitros. Esta es la respuesta de la regla de 3 y esto es 88,3 mililitros sobre mol. O acordate que es lo mismo, 88,3 mililitros por mol a la menos 1 o en su defecto, si quisiéramos en vez de mililitros, centímetros cúbicos. Bien, vamos con el último. Me pide que calcule la masa de una molécula del compuesto expresada en gramos. Bueno, acá no tenemos otra alternativa, ¿sí? Yo ya sí o sí tengo que usar otro resultado, no hay forma. Si yo sé que la masa de un mol es 78 gramos mol, lo que puedo decir es, bueno, yo lo que sé es que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto tienen una masa que es de 78 gramos. Una molécula, ¿cuánto voy a tener? Esto es una posibilidad. Cuando yo planteé este resultado, a mí lo que me da directamente, ya redondeado todo, es 1,30. Me va a dar un número muy pequeño por 10 a la menos 22 gramos. ¿Sí? ¿Es la única forma de hacerla? No, la otra manera que tenés es, si 78 gramos mol es la masa de un mol, es la masa molar, lo que decíamos antes, la masa de una molécula va a ser entonces 78 UMAS. Y si vos te acordás que 1,661 por 10 a la menos 24 gramos es la equivalencia entre UMA y gramos, también desde ahí la podés transformar. Cerramos entonces con esto la tanda de ejercicios de magnitudes atómico-moleculares. Es fundamental tenerlo en cuenta e insisto, no te olvides, ¿sí? No te olvides de estas formulitas porque muchas veces te pueden salvar las papas, sobre todo para la unidad siguiente que es gases y aún más para cuando veamos para el segundo parcial soluciones, equilibrio, cinética y otros temas más. Nos estamos encontrando por las redes sociales, por donde vos necesites. Soy Belu de Química con Belu y estamos preparando juntos este parcial de química.